Gracias por acompañarme en este espacio de tertulias con Juana. Hoy nos acompaña Verónica Dango. Hola, Verónica. Hola Juana, buenas noches, qué gusto estar aquí de nuevo. Sí, lo mismo digo. Estaba contándoles a todos que nos encontramos hace unos días para hablar sobre La Escalera del Alma, otro programa que tienes. Pero hoy vamos a hablar de algo muy lindo y es este libro, este logro tuyo, que se llama Cartas a mi hija. Un libro donde haces una invitación a todas las mujeres para que tengan esta conversación con sus hijas de una forma honesta, transparente, con toda la verdad para hacer un camino de autoconocimiento, no solamente de ellas, sino de todas las mujeres que pueden hablar como madres a sus hijas y descubrir también esa niña interior en ellas. Hubo varios factores que me llevaron a escribir el libro y en el transcurso de ese descubrimiento de lo que quería hacer, de cuando todavía era un pequeño proyecto que tenía en mente, me di cuenta que hay muchas cosas que trabajo con mis pacientes en consulta, que trabajo con mujeres adultas, que, eh, em, que no nos hemos respondido a nosotros mismos, que no hemos sabido identificar qué queremos, por qué lo queremos y cómo lo vamos a desarrollar en nuestras vidas. Entonces yo venía con este proyecto y pensando por qué y cuáles son los otros pensamientos que tenía en la cabeza en el momento de empezar a escribir, y es que me siento abrumada como madre de ver los referentes, los prototipos, los estereotipos y los arquetipos que le están mostrando a mis hijas. Yo tengo una hija de 12 años y una hija de 8 años. Nos estaban contando de por qué la razón de este libro, Cartas a mi hijo, a tus hijas, ¿cierto? A mi hija. El libro se llama Cartas a mi hija porque no todas tienen varias hijas, pero son dos mis hijas a las que está dedicada el libro. Eso está Y lo que tú siempre hablas de tus hijas y ahí te dice a mi hija, a tus hijas, sí. sí, porque además se los leo de forma muy individual. El libro tiene una parte en la que este es el libro en físico, lo pueden conseguir en Kindle también en digital, pero el libro por cada una tiene una carta que yo escribí y tiene un comentario, una forma de compartir individual propio de cada madre. Y en el caso de mis hijas, pues se lo hago individual y la charla y la conversación la tengo individualmente con cada una de ellas. Te decía que estoy aterrada de ver los arquetipos femeninos que tienen mis hijas por delante y que les muestran a mis hijas por delante. Y eso fue lo que me motivó en un principio a hacer esta serie de cartas. Y en el desarrollo de las cartas empezaron a llegar a mí como estos pensamientos de pacientes conflictuadas que tengo, porque al final hay referentes muy, muy fantásticos, asombrosos, misteriosos y los estereotipos que tenemos toda la vida, pero creo que esos personajes hacen parte de las historias que nos contamos todos los días y con las que modelamos nuestro comportamiento, nuestras actitudes y la perspectiva con la que vemos y analizamos la vida. Yo en terapia parto de una base y es que tengo que conocer, tengo que acercarme un poco a el establecimiento de paradigmas de economía emocional de las personas con las que trabajo. ¿A qué me refiero con esto de paradigmas de economía emocional? A que nosotros aprendemos a sentirnos de determinada manera, que es un poco lo que hablábamos en la tertulia de la escalera del alma. Aprendemos a reaccionar de determinada manera y aprendemos a socializar con los paradigmas con los que fuimos moldeados en una infancia muy temprana. Y cuando empezamos las diferentes etapas del desarrollo y nos vamos adentrando a cada una de ellas, vamos fijándonos en diferentes prototipos, estereotipos y arquetipos. Cuando entramos en la adolescencia, por ejemplo, empezamos a rechazar de una manera muy sana, no necesariamente tiene que ser contestataria, pero empezamos como a dudar de los paradigmas que nos ha dado mamá y papá, y empezamos a ver nuevos referentes culturales. ¿Qué es lo que quiero que mis hijas vean? Entonces, yo no quiero de ninguna manera, y en el libro en ningún momento hay un consejo claro, no, pero está lleno de preguntas que quiero que mis hijas se hagan y se respondan a sí mismas para que encuentren sus propias formas. Las cosas que sí tienen que considerar como importantes, pero a manera de pregunta,
para que ellas encuentren su propio estilo y su propio camino. Sí. Sí, quería también que me contaras un poco, porque has hablado de arquetipos, referentes, estereotipos, para que hicieras una pequeña comentario qué es cada uno y qué los diferencia. Tenemos un poco los referentes. En los referentes, la primera parte son referentes. En estos referentes tengo las mujeres que vemos, los prototipos de mujeres que vemos, cuando somos emocionales, cuando somos racionales, cuando desarrollamos nuestras cualidades artísticas, cuando vemos a una persona que cuida su cuerpo. Entonces son como patrones de comportamiento muy específicos y cómo nos vamos a desarrollar cuando estemos abordando esa área de la vida. Ujú. En la segunda parte son personajes y son los personajes de cuentos de hadas. Porque me parece que los cuentos de hadas han moldeado nuestra psique. O sea, si uno le echa una mirada psicológica y un análisis psicológico a los cuentos de hadas, y hay muchos ensayos muy interesantes que les podría recomendar en los comentarios. La mirada psicológica a los cuentos de hadas habla mucho de cómo nosotros percibimos las relaciones, percibimos el universo y percibimos la magia en nuestra vida. ¿Por qué no hablar de eso también? Más adelante tenemos los estereotipos, que son con los que nos encontramos en nuestro proceso de desarrollo. La nerd, la fashionista, la reina del baile. Che, Exactamente. Y luego tenemos los arquetipos, que son la maestra, la sanadora, la bruja, la juez, la emperatriz, que son un poquito más universales. Estoy muy enfocada en esta última sección, en los arquetipos junguianos. Termino el libro, se lo entrego a mis hijas como un gran regalo, está publicado en Amazon, y empiezo a hablar de él con personas cercanas, cuando tengo la oportunidad de recomendárselo a mis amigas y mis pacientes, y muchas mujeres cercanas a mí sin hijos me dicen, mira, esto es un libro absolutamente terapéutico. O sea, pues soy terapeuta, no me alejo de eso y no me alejo de lo que veo en mujeres adultas que tienen que responderse las mismas preguntas que yo les hago a mis hijas en el libro. No, entonces todo tiene un porqué terapéutico y sanador en el libro, pero me encuentro con mujeres que están sanando su niña interior y que están respondiéndose, que abordan estas cartas que son escritas para niños de 10 años y no se han respondido las preguntas que están ahí. Sí. Entonces se ha convertido en una maravillosa herramienta de sanación del niño interno y de los modelos que nos han fragmentado cuando éramos pequeños en diferentes etapas de desarrollo y que ahora como adultos necesitamos revisarlos. dentro de estos arquetipos, ¿cuál crees que fue algunos de tus arquetipos que de todas maneras se los transmitiste a tus hijas sin saberlo y que después los descubriste en ellas, que dijiste, esto me gustaría también cambiarlo en ellas o esto me gustaría revisarlo con ellas, en mí y en ellas? Yo creo que siempre soy yo la primera en cambiarme. Soy yo la primera y yo tengo la costumbre con todos mis hijos de decirles, mira, he visto este patrón en mí, pero lo he visto en mí porque te lo he visto a ti. Entonces me empiezo a autoanalizar y me parece un poquito perjudicial para nosotros, para nuestra relación, para tu desarrollo. Entonces, ¿qué te parece? Si tú me oyes a mí que te hago una promesa y no te la cumplo, por favor reclámala porque eso me fortalece a mí para no andar diciendo palabras ociosas hacia el aire, sino para hacerme realmente consciente de lo que estoy diciendo y de lo que estoy hablando. Y hay un arquetipo del que voy a hablar más adelante que habla de esto. Entonces mis hijas son como mi medición, mi control, ¿m? Y me ayudan mucho en esto. Entonces, de ninguna manera quiero cambiarlas. Hay, por ejemplo, un estereotipo que es la fashionista. Yo no quiero que mis hijas se vistan como yo, o no quiero darles consejos de moda, porque pues tampoco creo que sea la más idónea. Pero ¿qué les digo? Hay que tener ciertas consideraciones. Tu forma de vestir es una parte de tu comunicación. La imagen que proyectas es una gran cantidad de información sobre quién eres tú, lo que eres y lo que pretendes al vestirte así y al estar en ese lugar.
hay un código de vestimenta para cada ocasión. No te vas a la playa con chaqueta, no te vas a una reunión del colegio en bikini, no te vas, que te sientas cómoda, sí, encuentra tu estilo, pero verifica la información que quieres transmitir al respecto, ¿no? Es importante que no pienses, es que no me toman en serio, ¿ok? Revisa qué imagen estás transmitiendo y qué estás proyectando, ¿no? Eso es como las preguntas que quiero, más allá de darles el consejo, ¿sí? Aquí también hago muchas confesiones. En la parte personal, la carta está escrita y después hay un espacio para que cada mamá hable con sus hijas y les comparta de cuando tenemos que hablar emociones que son difíciles para nosotros, pero es importante comunicarlas. Entonces ahí hago la sugerencia de comunícale, cuéntale a tu hija esas emociones que más te cuesta transmitir, ¿sí? Y hago confesiones delante de ellas y les digo, mire, a mí todavía me cuesta, y ojo que yo soy terapeuta emocional, pero delante de mis hijas me desnudo completamente, desnudo el alma para decirles, a mí todavía me cuesta mucho cuando me afecta esto, cuando me molesta esto, y entablamos una comunicación y al vernos así, donde su mamá también se equivoca, donde su mamá tiene los mismos conflictos en otra escala, pero también tiene estas conflictualidades, también se enoja, también se molesta, pero ella los gestiona de esa manera y a ella le funciona así. Entonces vamos a ver cómo me funciona a mí. En, en estos, en esta forma de estos arquetipos, ¿cómo has podido tú mirar la madre protectora o qué aconsejas tú para las que son madres protectoras? Hay en el referente está la madre, eh, mm, y la madre abarca muchas cuestiones generales en la maternidad, no solamente la maternidad física de traer un hijo al mundo, sino de todas las responsabilidades que requiere una madre, porque la madre, la función de la madre como arquetipo, aunque está en prototipos porque soy su mamá, como arquetipo es la que protege, siempre es la que protege, siempre es la que guarda, la que nutre y la que alimenta. Entonces tenemos que ver si verdaderamente nuestra protección no se vuelve una cápsula, una barrera que los impida desarrollarse, ¿no? Si nuestros límites protectores no son una barrera defensiva y si realmente lo que les damos a ellos está siendo nutritivo o no, nutritivo a todo nivel, emocional, psicológico, intelectual, relacional. Entonces esa es la autoevaluación que una madre se tiene que hacer. Una madre protege, cuida y nutre. Estoy cuidándolo a él para que se desarrolle o cuidándolo para que dependa de mí toda la vida. Claro, y en eso que tú hablas allí, todo depende en qué nivel de conciencia está la mamá o están los padres frente a sus hijos, porque si ellos mismos o uno mismo no ha sanado tantas heridas, pues viene a comportarse de acuerdo a esas mismas creencias y paradigmas que tiene, entonces está perpetuando algo que tal vez sin darnos cuenta seguimos inconscientemente manifestándonos en nuestras vidas a través de la misma comunicación que tenemos en nuestras mismas actitudes. Siempre, siempre, porque es que no podemos dar de lo que no tenemos. Entonces, si hay algo que te está molestando en tus hijos, verifica tú primero qué es lo que estás transmitiendo. Nuestros hijos son nuestro más brillante y pulido espejo, siempre. Nuestros hijos son los que nos muestran claramente qué tan asertivos somos en nuestra comunicación. Sobre todo, entre más chiquitos estén, más literales son, ¿no? Sí, son francos, sí, son honestos y te dicen las verdades tal como son. Sí, pero mira, en cosas súper sencillas y prácticas de diario, te voy a poner un ejemplo, si tú le dices a un niño chiquito, cuida la leche para que no se derrame. Cuando se está derramando la leche te dicen, mamá, la leche se está derramando, pero ¿por qué no la pagaste? Tú me dijiste que la cuidara. La estoy cuidando. O sea, la estoy cuidando. Tú no me diste otra instrucción, ¿no? Sí. Entonces, cuando tu hijo te habla y te dice algo, o no te habla y no te quiere decir algo, primero revísate tú, ¿no? Y por eso este libro
ha causado tanto autoanálisis en los adultos. Finalmente yo como terapeuta trato solo adultos. Me dicen, mira, es que mi hijo tiene un problema y yo quiero ayudarlo. Ah, ok, te espero en terapia a ti. Para ver si lo quieres ayudar, no puedes darle algo que tú no tengas. No puedes transformar en él algo que tú no hayas transformado, no puedes ayudarle a sanar algo que no hayas sanado. Y yo a mis hijas quiero darles las herramientas para que ellas sanen las heridas que tal vez yo les pueda causar, porque finalmente todo parte de nuestro principio de realidad que es único y repetible. Y habrá cosas y habrá acciones mías o habrá ciertas manifestaciones de mi individualidad, no como madre, sino como mujer, que a mis hijas puedan resentirlas. Y aquí mismo, consciente de eso, quiero darle las herramientas para que ellas mismas se cuestionen y puedan gestionar su camino de una mejor manera. Nos decías que nos ibas a contar de algunos arquetipos. Bueno, la fashionista es uno. Es un estereotipo, la fashionista es un estereotipo. Sí. Y dentro de los arquetipos, el que me pareció, creo que estoy en cierto, el de la bruja, me pareció increíble. El de la bruja justamente es el que te iba a hablar. Este arquetipo es el que te comentaba que iba a hablar con las cosas que hablamos y las palabras. Este arquetipo me gusta mucho porque además también me pareció muy importante incluirlo porque las brujas que tenemos ahora y lo que nos muestran ahora, no podemos, o sea, por más de que, y tengo muchos amigos que son súper religiosos que tienen su conflicto con el arquetipo, pero yo les digo, no las podemos esconder. O sea, están por todas partes, nuestras hijas las van a consumir, así las guardemos y las resguardemos de todas, van a ver unas cosas pavorosas y horrorosas. Pero resulta que la palabra bruja, hay un saludo judío, todos han oído que los judíos saludan como shalom, y hay un añadido que es shalom ubraja, paz y bendiciones. En realidad, la etimología de la palabra bruja en este caso sería que bruja es la que bendice. Bruja es la que sabe bendecir. Y luego tenemos otra palabra que es el famosísimo abracadabra, tan usado hasta el cansancio, hasta el desgaste por las brujas en las series. Y resulta que abracadabra también viene del hebreo y significa baraj kadabar. Baraj es el verbo crear para Dios, para la divinidad. O sea, el primer versículo bíblico dice, Bereshit baraj Elohim. En el principio creó Dios, baraj. Kadabar es un indicativo de cómo dabar, hablo, palabra, pronuncio. Dabar es palabra. Entonces, creo como hablo, es que tenemos que tener mucho cuidado de las cosas que decimos y de las cosas que hablamos. No significa guardar un discurso serio y no poder decir tonterías y no poder decir pendejadas, pero si tú prometes una cosa, la tienes que cumplir porque si no estás conflictuando tu cerebro y tu realidad cuando dices una cosa y haces otra. Entonces se trata más allá de ponernos serios en el discurso, se trata de ser consecuentes con toda palabra que sale de nuestra boca. Y por eso el ejemplo que puse es que en esta exhortación que se hace después de leída la carta, yo les dije a mis hijas, yo sí quiero que mis palabras sean consecuentes para ustedes. Y aprendamos a diferenciar entre el compromiso y la promesa. Un compromiso es, yo te hago tu postre favorito si tú me acuerdas de comprar los ingredientes. Entonces, si tú a mí no me acuerdas, me absuelves del compromiso. Pero si yo te digo, mañana te lo preparo, estoy haciendo una promesa. Y si mañana no lo hago, estoy dejando de crear con mis palabras. Y eso da paso al caos absoluto. Está también como un poco regresar a los valores, un valor muy importante que es la verdad. Sé consecuente con lo que estás haciendo en tu vida, con tus acciones, con tu palabra, con tu pensamiento. Sé muy consecuente. La palabra es una herramienta que o nos puede unificar o nos puede fragmentar muchísimo. ¿Cuántas veces no nos fragmentan las familias? Dios mío. Y a nosotros mismos con lo que nosotros decimos. Cuando nosotros decimos y no hacemos, nosotros mismos no somos dignos de confianza para nuestro propio interno.
Eso crea mucho caos mental. O sea, una familia fragmentada es muy fácil de conseguir cuando sus miembros internamente están fragmentados, porque finalmente sabemos que la realidad es, la realidad es el espejo de cómo funciona tu interior. Finalmente todo está en los ojos del observador. Si tú estás en un debate, por ejemplo, en un debate argumentativo con otra persona, a mí me encanta no estar, o sea, estar o no estar de acuerdo y conversar y decir, yo no lo había visto así, en eso puedes tener razón, pero mira, yo creo que no, me gusta eso. Y hay personas que se pueden sentir atropelladas y muy como me estás esto se volvió como una confrontación, Sí. ¿no? Se volvió como personal, sí. una peleita, no, o sea, quiero oír tus ideas para validarlas, o podemos simplemente decir, mira, no estoy de acuerdo, pero pues chévere haberte oído, ¿no? Entonces, volviendo a esto, que finalmente lo que pasa en tu realidad es un reflejo de tu estado interno, en todo sentido. Entonces, esto nos da cuenta de la importancia que tenemos para medir nuestras propias palabras, para que no vayamos hablando las cosas a la ligera. Ojo, mucho cuidado con el chisme. También les dije yo en esa carta, o sea, como ojo con lo que estás diciendo, porque eso es lo que estás proyectando sobre las personas. Hay otro arquetipo que va muy paralelo también, que es la de la juez, porque tus juicios hablan más de ti que de la persona que estás juzgando, ¿no? Entonces, cada palabra que pronuncies es coherente con lo que estás pensando, estás proyectando tu realidad. Me gusta la etimología de la palabra realidad porque ¿Cuál es? En el latín la partícula id siempre se refiere a un yo egoico, a un yo interno. La palabra id, entidad. ¿Sí? La entidad es esta forma que toma tu id, tu forma interna, la forma que le damos al yo, al ego. Y esa es la realidad que estoy proyectando, si no me fijo. Tu real id-ad es cuando tú estás viendo como real lo que tienes en tu interior. Esa es básicamente tu realidad. Entonces, si tú mandas a tu realidad, si tú hablas con tus palabras y pronuncias tu realidad de una forma, pero tú misma no eres consecuente con eso que estás hablando, el caos que se genera entre tu yo y lo que estás viendo, hay un... Pero me gustó mucho lo que decías anteriormente, que ese caos se crea interiormente. Ese es el primer caos, donde no estás siendo coherente contigo mismo y aunque no te des cuenta y aunque no eres consciente, existe. Claro que sí. Entonces, las cartas, mira lo importante de lo que acabas de decir, las cartas van a eso, a que podamos ver lo que está ahí, que a veces no vemos. Las cartas son un espejo para poder reflejar esto que tenemos en el interior. En las cartas, por eso me gusta al final hablarles a mis hijas en primera persona, no la carta escrita y en el libro, sino también darle la oportunidad a cualquiera que quiera compartir esas cartas con sus hijas o con niñas pequeñas para las que sean referentes. Es hablarles de mis propias debilidades para que ellas puedan ver ese espejo y explorar las suyas propias, que pueden no ser igual a las mías, pero al ver la transparencia con la que yo hablo de mis propias debilidades, ellas pueden decir, no tengo que ocultarlas. No tengo, lo que les ayuda aquí es no llenar el cuarto de la sombra que hablaba yo. Yo decía que nosotros pasamos los primeros 40 años de vida metiendo cosas al cuarto oscuro y los otros 40, y lo que nos queda en el resto, sacando las cosas del cuarto oscuro. Y a los 40 es cuando se comienza a descubrir esa sombra y a empezar a mirarla. Entonces lo que yo quiero es que ellas no tengan que echar tantas cosas en el cuarto oscuro, que puedan ir procesándolas en el transcurso. Y por eso es que se ha convertido también como una herramienta de reflexión para adultos, de ver qué es lo que esa niña personal, esa niña interna, metió en ese cuarto de las sombras para sacarlo de una forma más armoniosa y a la vez más bonita. O sea, hasta de cuento de hadas hablamos acá. Sí, porque está también la magia que tú vas creando cuando estás coherente contigo mismo, porque se puede crear, y lo dijiste anteriormente, esa magia. Claro que sí, o sea, la magia es precisamente tu poder decir, hacer como lo has dicho. Y cuando tú eres
tiene la capacidad de hacer como lo has dicho, los caminos se van abriendo. Y ahí te queda mucho más fácil hacer magia. Oye, Verónica, pero hablabas anteriormente y digamos que la realidad sí, estás hablando de los arquetipos, la mamá está mirándose a sí misma y está haciendo un autoconocimiento, pero estamos rodeados, y lo dijiste en la primera parte, estamos rodeados de todo, están recibiendo estereotipos, están recibiendo referentes, están recibiendo, dijiste también personajes que no son siempre los que queremos que vean, que escuchen, que sigan, pero de todas maneras como se vuelven populares o son lo que todas las amigas están siguiendo, entonces ahí pueden haber a veces conflictos en lo que tú quieres enseñar y lo que ellas quieren seguir. Es que yo quiero enseñarles un camino que ellas Criterio. puedan recorrer, pero, o sea, quiero mostrarles cómo realizar sus propios mapas y tener criterio, tener pensamiento crítico. Al final dicen, bueno, quiero probar esto, pero al final van a hacer quiero probar este camino de niñas, de niñas tontas. Bueno, estamos poniendo etiquetas más de las debidas, Sí. pero bueno, quiero comportarme como las niñas tontas. Ok, entonces pues pruébalo. Evaluación consciente. Y después perdí? haces una evaluación consciente Ahorita. de cómo te fue por ese camino. Si tú con esas niñas que evalúas como tontas o que juzgas como tontas, en realidad puedes expresarte y ser tú, que es más o menos, que es mucho de lo que hablo en la primera parte de los prototipos, de los referentes, que al final la que importa eres tú, es tu experiencia de vida, ¿no? Y no es ser egoísta, porque también las exhorto mucho a que ayuden a la gente, a que sean simpáticas, a que sean verdaderamente educadas y dulces y amables, pero al final la que está viviendo la experiencia eres tú. ¿Te vale la pena sacrificar algo para unirte a un grupo que no te deja ser y expresarte como verdaderamente eres y lo que verdaderamente quieres experimentar? Mejor ve y te consigues un grupito de, si te consideras muy rara, que para mí eso es un cumplido, y para mi hija de 12 también, yo creo que para la de 8 también, pero no me lo ha verbalizado tan claramente, pues consigámonos un grupo de raros con el que nos sintamos a gusto, ¿no? En lugar de sacrificarnos por un statu quo que al final lo que va a hacer es acallar nuestra propia voz interna. Enseñarles a encontrar esa voz interna también, que hoy en día pues no es lo que se está proponiendo por todos lados, es también esa ayuda en este libro, Descubre tu voz interna. Claro, o sea, que tú puedas hacer también tu proceso de evaluación. Hay una carta en la que les digo claramente, se vale equivocarse, se vale irse o sea, desviarse de lo que realmente quieres, porque las lucecitas a veces nos pasa a todos y nos va a pasar el resto de la vida. O sea, por más sabios que seamos, nos vamos a seguir equivocando, porque si no, ¿en qué estamos? Si no nos equivocamos es porque no estamos caminando. Si no metemos la pata, como decimos aquí en Colombia, es porque no estás avanzando. Pues quietecito uno no se equivoca. Inmóvil uno no tiene chance para equivocarse. Pero tampoco crece. Exactamente. Entonces, se vale equivocarse, pero también escuchando esa voz interna puedes retornar al camino, que es muy bonito porque ahora que te lo acabo de decir, retornar al camino es lo que en hebreo se traduce como teshuvá, que es lo que al español nos tradujeron como arrepentimiento y nos dañaron completamente el concepto de arrepentimiento. Arrepentimiento no es darnos látigo por las cosas que hicimos mal y arrepentirnos por lo malos que fuimos, sino retornar al camino adecuado, a ese camino de las criaturas que en realidad somos a imagen y semejanza de Dios. Porque acabas de decir también algo muy importante, y así también comienzas tu libro, ¿verdad? Nos podemos equivocar, podemos cometer errores, pero lo importante es, tú los has cometido, yo los he cometido, lo importante es decir, bueno, lo que me equivoqué, voy a revisarlo, como en cualquier experimento, ¿no? Como en un experimento científico. ¿Qué fue lo que incluí en el experimento? Mis ingredientes, me mezclé todo así y el resultado no me dio, pues vuelvo y lo hago. O sea, no es más. Vuelvo y lo hago o busco una mejor o una forma de hacerlo mejor. Sí, eso es lo que estaba pensando, no lo dije bien. Esa en la primera carta, que es de todas, o sea, todas las mujeres de las cartas hablan
de lo mismo. Es como el resumen que está al principio. Ujú. Y es que lo más importante es el amor. Entonces, verifica si algo te está fragmentando y te está alejando de ser la persona amorosa que eres, de ser el amor encarnado en ti. Si algo te está alejando de eso, pues verifícalo de nuevo y vuelve. Pero si no tenemos este criterio y si no sabemos escuchar nuestras voces internas, nos vamos a aferrar a la equivocación como algo cierto. Nos va a dar más miedo a arrepentirnos de lecciones que tomamos porque ya hemos tenido un statu quo al que nos hemos amoldado, un grupo del que nos da mucho miedo partir, ¿no? Entonces nos da miedo arrepentirnos y volver al origen o al punto donde, a ese punto del camino donde nos desviamos y dejamos de escucharnos a nosotros mismos y empezamos un suceso de decisiones equivocadas. Y por equivocadas no me refiero a buenas o malas, sino que simplemente a ti, hija mía, No fluye. no te funciona. Ujú. A mí me puede funcionar de esta forma. Y se los comparto no como un ejemplo de lo que tienen que hacer, sino como yo encontré cómo me funcionaba haciendo, experimentando. Aquí me equivoqué y finalmente lo encontré así. Ahora encontremos de qué manera sí funciona para ti. Según tu temperamento, mis hijas, o sea, mis 3 hijos son los seres más diferentes que yo conozco y son muy diferentes a mí también. Obviamente tengo puntos en común con ellos, pero no puedo pretender que se vistan como yo me he visto, que hablen como yo hablo, que les gusten las mismas cosas y los mismos intereses, que tengan la misma actitud de servicio que yo tengo, cuando una es solucionadora y la otra es sanadora. Encontremos tu camino, encontremos tus formas. Una cosa que me aterra trabajando con adultos, no es que me escandalice, sino que me entristece mucho, es que yo veo como muchas, imagínate estos bloques de jardín infantiles, de juegos para niños de 1 añito, más o menos, que es meter bloques por diferentes huecos, por Sí. diferentes huequitos con formas. Y yo veo que muchas veces tenemos muchas estrellas y somos como estrellas y nos van cortando las puntas para podernos encajar en el patrón que mamá puede gestionar. Ni siquiera es en el patrón familiar, es en el patrón que mamá puede gestionar. Porque es que, ay, es que mi hijo es hiperactivo. No, no es hiperactivo. Tiene mucha energía y tú no sabes canalizarla y no lo puedes ayudar en eso. Te sobrepasa a ti, entonces es mejor como drogarlo para que no se mueva tanto. Así de cruda es la realidad, ¿no? Entonces yo no puedo con esto y entonces le digo, pórtate bien, haz así, quédate quieto, pórtate bien, quédate callada, pórtate bien. No, mi hija pequeña de 8 años habla hasta por habla mucho. A mí me encanta hablar y hablar y hay un tema que me apasiona y me riego en prosa, pero también soy una mujer que necesita momentos de silencio. Entonces yo tengo que poder transmitirle a mi hija como, mira, mamá necesita silencio en este momento. No es que esté mal que tú hables demasiado, no está mal. Tu forma no está mal, pero en este momento mamá no puede gestionarla. Es muy diferente si empezamos a evitar que metan tantas cosas en el closet de las sombras del que hablamos hace un rato, y que empiecen a desarrollar ciertas neurosis, porque resulta que es que yo soy una niña buena y las niñas buenas no hablan tanto. ¿Sí? Claro, son una cantidad de conceptos de culturales también, familiares, que se dan y que se transmiten sin saberlo. Y cuando llegas tú, como dijiste antes, a los 40 años para revisar cómo estás tú, resulta que ya han crecido tus hijos en toda esa estructura que después la vas a revisar. Hablemos un poquito también de la otra parte que comentabas tú de los personajes y los estereotipos, porque te preocupan, ¿cierto? Te siguen preocupando y van a seguir preocupándote porque los medios de comunicación hoy en día pues se están expandiendo en una forma rápida y además muchas veces con la verdad o sin la verdad, pero de todas maneras se transmiten una cantidad de conceptos. Sí,
Y histórica, mucho antes de, o sea, de los medios de comunicación que claro, tienen un impacto, como tú bien lo dices, mucho más fuerte, Ujú, porque son muchos más agresivos, mucho más invasivos, diría yo. ujú. Los cuentos de hadas han modelado nuestra psicología desde que surgieron los cuentos y este tipo de relatos fantásticos. Pero hay un contraste muy fuerte que encuentro entre el arquetipo de la monarca, de la soberana, de la emperatriz, con el de la princesita estúpida e ingenua que nos quieren enganchar. Ujú. Sí. Entonces, si bien la monarca, la emperatriz está en los arquetipos, la princesa de los cuentos de hadas está en los personajes. Entonces ahí le hablo que, pues sí, es muy agradable ser una mujer dulce y tener gracia para hablar, pero que esto no significa que seas condescendiente o que te niegues tú para no tener conflicto y para agradar a todo el mundo y que sacrifiques tus propias necesidades por atender las de los demás. Eso no es tener gracia, eso no es valentía, eso no es honorable, eso no es muchas de las cosas. O sea, comerte el cuento y comer entero no es, no es, no es una señal de valor, una señal de cualidades positivas en un ser humano, ¿no? Ujú. Comerte el cuento como te lo dicen. Entonces ahora con esto que les estoy enseñando, tú no sabes cuántas conversaciones con los profesores de mis hijas tengo. Es que Leonora me preguntó y yo, pues respóndele, Ujú, ¿no? ujú, Porque es que pues también hay muchas personas que lo sobrepasa una niña que esté siempre cuestionando el discurso que le están echando. Pero claro. pues creo que los docentes están ahí para eso. Entonces, tengo mucho este tipo de conversaciones. O sea, me estás llamando aquí porque mi hija no te come el cuento entero. Vamos a Ujú, ver, ¿no? Entonces, en el arquetipo de en el personaje de la princesa, les hablo de la importancia de la dulzura, que es mejor con dulzura porque tenemos dos variantes. Tenemos la ingenua, naif, hasta el punto ujú. Sí. de la estupidez, perdona. Y tenemos la otra que es pataletosa, gritona, impositiva, caprichosa, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, es mejor la dulzura que el capricho y las imposiciones. Pero eso no significa que no tengas derecho a pedir lo que quieres como lo quieres, que no tengas derecho a expresar tus propias opiniones para que evites el conflicto. Eso no tiene nada de noble. También tengo a la villana, amo a las villanas, Ujú. me gustan las villanas, tengo mi afinidad por ese tipo de personajes porque finalmente las villanas nos enseñan algo muy importante que es la perseverancia. ¿Cuál tienes de villana? Danos tú el ejemplo. No, la villana. Soy O sea, sencillamente la villana en la el villana, personaje. el personaje de la villana que está en todos los cuentos. Y la villana siempre nos muestra enfoque, proactividad y aceptación del cambio. Si tú te das cuenta, un villano nunca se da por vencido, tiene un plan y se equivoca y vuelve y persevera en la consecución de ese plan. No le interesa que todo el mundo entienda cuáles son sus planes, ni si le interesa explicarle su visión de las cosas al resto de las personas que están a su alrededor o en su contra para quedar bien. Y De eso me golpe, gusta de de, las villanas. de golpe uno tiene que describir un poco el tipo de villano que están en los cuentos, que es diferente a veces al villano de la realidad. Sí, pero la carta empieza que cada villano es un héroe de su propia historia. ¿Sí? Ujú, ujú, En esta también exploro que tú puedes ser la villana en la historia de otras personas. Y va a pasar. ujú. Y es así, ¿no? Porque como percibimos a las personas también tienen todo el derecho a percibirnos como se les dé la gana. Claro, O sea, es que es eso mi realidad. es Y tu si yo realidad. quiero pensar que tú eres una mujer hermosa, divina, maravillosa, y que si tal es una persona detestada, es mi problema. Ujú. Porque ahora Es tu- estamos súper enfocados en la mirada del otro. Y si te das cuenta, todo el debate que se presenta en la autopercepción, en todo sentido, no voy a hablar solamente de géneros, se enfoca en exigirle al otro que me vea como yo quiero. sí, 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 eso es una locura que tenemos, Entonces esto se generalizada, vuelve más o menos. una neurosis tan horrible Ujú. y creo que es un valor que hay que rescatar de los villanos. Obviamente les hablo de la ética, les hablo de la bondad, les hablo de la responsabilidad por sus acciones, ¿no? O sea,
La villana la enfoco no por, vamos, rompan todo, no. Se trata de los valores que sí tienen estos villanos. La mayoría son personas súper resilientes, que si se equivocan no abandonan sus planes a la primera equivocación, son súper perseverantes, no tienen miedo alguno al cambio y no están autoexplicándose delante de todo el mundo. No le importa la mirada ajena, lo que tienen es un propósito. Y si te hago confesión interna, mi villana favorita es Cruella de Vil en la última versión de Disney. O sea, esta mujer tenía un propósito de vida clarísimo y se cala todo lo que se tenga que calar con tal de llegar a su fin con una determinación única. Me parece grandioso. No sé si he visto la misma. A mí me gusta dentro de los personajes el guerrero. El guerrero porque tiene también esas mismas características de perseverancia, de claridad en lo que quiere conseguir, de valores como defender el bien de otros. Uh-huh. El Y guerrero no lo incluí. Eso te iba a preguntar, y no sé si lo arquetipo tenías. El ¿sí? arquetipo de la guerrera no lo incluí porque los valores del guerrero están distribuidos en muchos otros. Igual hay más arquetipos de los que incluyo. Los junguianos son 22, pero yo solamente incluí 13 arquetipos. Y digamos que los valores del guerrero están incluidas en muchas otras cartas. Entonces me tocó descartar algunos arquetipos que, si bien son muy importantes, esos valores a rescatar están identificados uno a uno en otros sitios. Y es que también hablas de todos los valores, o sea, que identifique cada quien cuáles son sus valores, porque tenemos valores, además, valores muy diferentes dependiendo de la etapa de nuestra vida. Dependiendo, yo diría que los valores permanecen, lo que cambian son las prioridades. Y hay cosas a las que no les damos la misma importancia. Hablar valor no con sentido cuantitativo, sino la apreciación que tenemos de esto, ¿sí? Más cualitativo. Entonces, cambia la prioridad y la importancia que tiene para nosotros. Pero también aquí es importante que tengamos el criterio de saber escucharnos de nuevo, de que lo que nos servía hace 5 años no nos sirve más. De que esto que yo dije y me convencí de que es una verdad y caminé en este propósito, se convirtió en mí y que me ayudó a crecer y a expandirme y a subir a nuevos niveles, en este momento se convirtió en mi vida en un dogma innecesario. Uno de los arquetipos que me encanta es el de la sacerdotisa, donde les digo a mis hijas que conviertan sus rutinas en rituales, pero jamás conviertan sus rituales en una rutina. O sea, tus rutinas es que todas las mañanas te levantas y tomas conciencia de que tienes otro día de vida. ¿Qué vas a hacer con él? Toma conciencia. Un ritual es esto que nos ayuda a contar, que es un ritual sino la inmersión en un mito, y que es un mito sino la historia que nos contamos para darle forma y explicación a nuestra realidad y el mundo que nos rodea, ¿verdad? Entonces, estos rituales que les propongo que ellas hagan, por eso el arquetipo de la sacerdotisa, es simplemente como maravíllate de la vida diariamente. No hay que ser, o sea, maravilloso tener grandes experiencias espectaculares y viajes fantásticos y aventuras increíbles, pero es que la vida es ya. La vida es cuando te levantas, te metes al baño y reconoces que tienes un cuerpo maravilloso que te permite tener millones de sensaciones increíbles aquí y ahora. No necesitas de nada más, ¿sí? Lo que te vas a comer, lo que te comes, cada vez que te echas un bocado, eso se va a convertir en parte de ti, va a ser parte de tu cuerpo, va a nutrir tus células. Entonces tú le pegas un mordisco a una manzana que es algo fuera de tu cuerpo y se va a convertir en parte de tu cuerpo. O sea, si esto no es magia y si no podemos ver la magia en esto, entonces por eso me encanta el arquetipo de la sacerdotisa. Y este arquetipo dice claramente al inicio: convierte tus rutinas en rituales cuando te bañas, cuando comes, cuando vas al colegio, o sea, este ritual que te ayuda a entrar en la vida, a entrar en la experiencia de vida y a vivirla plenamente sin que tenga que haber esta exacerbación, una pantalla, un evento,
No, tú en tu intimidad, pero nunca conviertas un ritual en algo rutinario que ya haces porque bla, 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 bla. Que ahí es cuando se pierde todo el sentido Cuando se pierde todo el sentido porque no de es lo una sagrado. otra acción. Exacto, es otra acción rutinaria, hartísima, que ya no te sirve para nada. Entonces les digo, pues, invéntalo. O sea, si ya este no te sirve, invéntalo. Entonces, volviendo al tema de las prioridades, si algo para mí fue prioridad en algún momento de la vida y me ayudó a crecer y me ayudó a tomar conciencia y en un momento dado se vuelve un dogma, pues entonces tengo todo el derecho a cambiarlo. Pero si no hemos hecho este tema de introspección, si no sabemos evaluarnos en determinados puntos de nuestra vida, si no podemos volver a releer este libro y decir, venga, ¿qué espejo tengo aquí en este momento? Entonces vamos a seguir aferrados a lo que fue. Y ahí no vamos a construir nada nuevo nunca. En tu casa fue fácil hablar con tus hijos porque es como el tema diario, o sea, la forma de conversar tuya, de estar mirándose. Pero cuando los hijos, cuando en las casas no hay ese tipo de cultura, de ambiente, ¿cómo invitas a las personas a que empiecen este camino con sus hijas? El libro, insisto, es una maravillosa herramienta. O sea, no es porque lo haya escrito yo, sino porque es más grande de lo que yo pensaba que y tiene un alcance mayor de mi primera intención cuando me senté a escribir las cartas. Y es, revísate tú primero. Las preguntas que están ahí y la forma en la que quieres enfocar a tu hija para que escoja sabiamente, hazlo tú y aplícatelo a ti. Cuando me dicen, es que mi hijo adolescente no me habla. Ok, ¿eres una mujer confiable? ¿Eres una persona confiable? ¿Y a qué me refiero por confiable? No me refiero a que seas honrada. Confiable es una persona que soporta gran cantidad de verdad. Porque muchas veces les decimos a nuestros hijos y sobre todo adolescentes, pero dime la verdad, dime la verdad, dime la verdad. Y nos dicen la verdad y no podemos con ella y nos da hiperventil. O sea, o queremos matarlos y los agredimos porque a nosotros no porque ellos estén mal, porque simplemente nos cuentan una situación en la que se vieron involucrados y no supieron manejarla. ¿Cuántas veces no nos ha pasado siendo adultos? ¿No? Entonces nos cuentan que estuvieron en una situación ridiculísima, que no supieron manejar y se metieron en algún problema, ¿no? Y nosotros no toleramos esa verdad y los atacamos a ellos por no saber, por no tener las herramientas para manejar eso, como si a nosotros nunca nos pasara de adultos. No, a nosotros no nos pasa. Entonces, como los atacamos por no haber tenido las herramientas, entonces en lugar de enseñarles, nos escandalizamos. A eso me refiero con ser confiable y es tolerar gran cantidad de verdad. A veces ellos no confían en nosotros. Entonces, es que mi hijo, es que la comunicación cerrada y es que se volvió adolescente. Y yo me aterro cuando dicen es que los adolescentes no hablan. No generalices. Un adolescente que no habla es una persona que no se siente confiada para poder establecer ese tipo de comunicación. Porque si al final sabe que puede llevarle la contraria a su mamá, que es una cosa que yo les diré en el libro, está bien que la gente se sienta agradada estando en tu compañía. Pero si no es problema de ellos, no tuyo. ¿Ok? No tienes que agradarle a todo el mundo, incluida yo. No me tiene que gustar a mí. Tiene que estar bien para ti. ¿Sí? Entonces, en ese momento, si ellos saben que pueden discutir con nosotros, no pelear con nosotros, no faltarnos al respeto, sino que pueden discutir y pueden no estar de acuerdo, muy seguramente van a seguir hablándonos. Y van a seguir diciéndonos lo que les gusta y lo que no, y van a seguir compartiendo con nosotros. Entonces, si tienes un problema con tu hijo, primero mira tú si tú estás haciendo las cosas adecuadamente, porque finalmente el adulto responsable, supuestamente, eres tú. Supuestamente el que le está enseñando y el que le está modelando las conductas, eres tú. Pero si sin ningún tipo de contención emocional los atacamos por no saberse contener emocionalmente, ¿qué estamos haciendo? Pretendemos controlar una pataleta de un niño o no sé, una acción contestataria de un adolescente con cero contención emocional, atacándolos por eso. Hombre, démosles las herramientas. O démonos las herramientas también a nosotros mismos. Es que no podemos dar de lo que no tenemos. Si queremos darle a nuestros hijos herramientas de comunicación para que nos hablen, para que nos dirijan la palabra, primero tenemos que ser asertivos en la comunicación nosotros mismos. No podemos dar nada que no tengamos. Sí, cuando hablabas de todo eso pensaba
que, bueno, muchos somos padres de familia, pero de las pocas cosas que nos han enseñado o que nos entregaron cuando recibimos los hijos es el librito y el manual de cómo ser padres. No existe porque maternidades hay como hijos hay en el mundo. O sea, mi Lo que maternidad no es igual con mi hijo hombre de 16 que tiene su temperamento, no es igual con mi hija mujer de 12 que tiene otro temperamento diferente al de, y no es igual con mi hija de 8 porque yo tampoco era la misma mujer cuando tuve a estos a ninguno tres de seres. ellos. Entonces yo siempre digo, no hay dos hijos del mismo padre y la misma madre, porque ni los mellizos, ni los gemelos, a veces ellos perciben No. individualmente, perciben las situaciones de una forma diferente y no perciben a papá o a mamá de la misma manera, ¿no? Es que eso de la percepción de la realidad o sea, la realidad sencillamente es como la percibes tú, ni siquiera como la realidad es, sino como la percibiste de acuerdo a todas las historias que tienes dentro de ti. Lo que hablábamos hace un rato es lo que tú consideras real por la proyección de lo que tienes en el id, que es tu interno, tu yo interno. Entonces, básicamente es adquirir tú las herramientas si quieres transmitirle algo a tus hijos. Y si hay algo que te gustaría que tus hijos hicieran de una forma diferente, primero revísate tú, ¿no? Es importante que tus hijos puedan saber que no te tiene que gustar a ti. O sea, mis hijos me preguntan, ¿te gusta esto que tengo puesto? Pues no, ¿a ti te gusta? Ok, está bien para mí. Si no es que tenemos que guardar un código de vestimenta, si no vamos a una fiesta, pues busca tu estilo elegante, busca tu estilo casual, busca tu estilo informal. No me tiene que gustar, pero pues dale, ¿no? Entonces, pues sí, como revisarnos, la invitación es siempre a revisarnos nosotros primero, a buscar en nuestro interior. No podemos dar algo que no tenemos. Si queremos darles herramientas diferentes, pues tenemos que conseguirlas primero nosotros, y sobre todo que la experiencia de vida y lo que ponemos en el núcleo de la experiencia es absolutamente individual. Entonces, no podemos pretender inocularles eso a nuestros hijos, sino que tenemos que acompañarlos para que ellos tengan la mejor experiencia que desde su percepción puedan tener. Al final también todos somos humanos, somos adultos que cometemos errores, criando y ayudándole a crecer y a caminar a otros adultos que van a cometer, ojalá, sus propios errores y no repliquen los nuestros, pero darles el criterio para evaluar, corregir, la libertad para cambiar, ¿no? Para no aferrarse ni a una patrón familiar que no les funcione a ellos, ni a una ideología que hayan adquirido de la que ya no quieren ser partícipes, sino que siempre tengan el criterio para estarse constantemente evaluando y puedan vernos a nosotros como lo que somos, seres humanos también en una experiencia de vida que tenemos que vivir. Mis hijos saben que su mamá no solamente es su mamá, sino que también tiene aficiones artísticas, aspiraciones artísticas, también es amiga, también tiene otros muchos roles que quiere experimentar alejados de la maternidad. Ellos saben, mire, su mamá es un desastre para esto y esto y esto. Lidia con eso, mi amor, ¿qué hacemos? O sea, no voy a suplirte de cosas que no tengo, no voy a impostar porque ellos saben mejor que nosotros, no voy a impostar actitudes y aptitudes que no tengo. No voy a aprender otro idioma para enseñárselos a ellos. Súplelo, te ayudo a suplirlo de otra manera, te ayudo a pero no voy a ser yo porque no puedo. Pero de lo que yo tengo, hijo, como me conozco y como estoy en este camino de autodescubrimiento, te lo voy a dar en abundancia. ¿Cuál fue como el mayor aprendizaje que tú hiciste haciendo ese libro, escribiendo ese libro? Pues el escribir un libro cualquiera que sea, yo creo que esto es un libro en el que también me respondí muchas preguntas, también como que fue un momento para mí de evaluarme. Lo que me llevó a escribir el libro es un proceso que viene desde mucho más atrás, porque yo me he trabajado y me he cultivado mucho para conocerme, para resistir ver mucha cantidad de verdad, para saber el proceso de escucha activa y consciente, para poder ser la terapeuta que soy. Entonces digamos que este proceso viene de mucho más atrás. La mamá loca y incontinente emocional que tuvo mi hijo cuando pequeño, pues gracias a Dios no es la que tiene mi adolescente hoy en día, ni la que tienen mis hijas pequeñas. Pero finalmente el libro siempre es como un punto yo creo que en un par de años vuelvo y lo leo y vuelvo y repaso y digo, ok, hay cosas que han cambiado y eso también es interesante, también se vale. Si tuvieras que dejarle
un consejo. Bueno, dijimos que consejos no damos, pero una reflexión tuya a todas las mamás para caminar ese camino con sus hijas, ¿cuál sería como en corto? Ya lo has dicho durante todo el tiempo, pero algo que para ti es muy importante. Verifica que lo que estás haciendo para tus hijos sea lo mejor para ellos y no lo más cómodo para ti. Ese sería. Ok, ok. No es fácil porque salir de todos los parámetros de lo que es lo que se vuelve más difícil para uno realmente. Bueno, Verónica, muchísimas gracias por habernos acompañado nuevamente en este espacio de tertulias con Juana. Los invito a nuevamente, el libro se llama Cartas a mi hijo, son de Verónica Arango, y la última vez no sé de qué ves, Verónica. Verónica Arango Bab. Sí, y aparece así en el libro, Bab. También, sí. Este es el libro. Ese es el libro, Cartas a mi hija. Y en Instagram está Verónica Bienestar. Verónica Bienestar, exactamente, Verónica Bienestar, que también tiene muchos programas, muchos talleres, y que pueden también volver a revisar con nosotros la tertulia que hicimos anteriormente en La Escalera del Alma, que es otro de sus programas. A todos ustedes, muchísimas gracias. Un abrazo, Juana, muchísimas gracias por la invitación. A ti, Verónica, muchas gracias.